En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema la evolución de la educación cristiana a lo largo de la historia, figuras y movimientos claves. La educación cristiana ha desempeñado un papel fundamental en la formación de individuos y comunidades a lo largo de la historia, influenciando no solo la manera en que se transmiten los conocimientos, sino también los valores y creencias que moldean la identidad de las personas. En este ensayo exploraremos la evolución de la educación cristiana a través de las figuras y movimientos claves que han dejado una marca indeleble en su desarrollo. Tenemos en las instituciones educativas a los catecúmenos. La iglesia se originó en la etapa primitiva, con el propósito de instruir a los nuevos creyentes, enseñándoles los principios de la fe cristiana, la moral y las escrituras. También tenemos las escuelas teológicas. Se fundó con el propósito de formar líderes de la iglesia y teólogos para enfrentar los desafíos teológicos y pastorales de la época. También tenemos las escuelas catedrales o episcopales. Fue con el propósito de dar la educación básica y avanzada a clérigos y en algunos casos a laicos. Fueron precursores de las universidades medievales al estructurar un modelo de enseñanza y disciplina académica. También tenemos al monasticismo. Fue realizado con el propósito de buscar una vida de retiro y devoción a Dios centrada en la oración y el trabajo manual y el estudio. Cada una de estas instituciones contribuyó de manera única al desarrollo de la difusión de la educación cristiana, adaptándose a los contextos históricos y culturales cambiantes y estableciendo las bases para los sistemas educativos modernos. Justino Mártir nació en el año 100. Fue el primer escritor cristiano. Fue uno de los primeros apologistas griegos. Defendió el cristianismo. Viajó por el mundo como predicador ambulante. Abrió escuela en Roma para enseñar de Cristo y en la vejez se coronó como mártir. Herenio de León, educado en Esmirna, fue discípulo de Policarpo. Fue uno de los más importantes adversarios del gnosticismo y ejerció como presbítero. Escribió en defensa de la fe católica. Fue uno de los más importantes adversarios del gnosticismo. Su obra más notable en el Tratado contra las herejías. Rechazó especialmente la versión gnóstica de Cristo. Clemente de Alejandría. Nació en medianos del siglo. Sus padres eran paganos adinerados y clase social alta. Fue un teólogo y filósofo cristiano. Fue ordenado presbítero. Fue el primer miembro de la iglesia de Alejandría. Fue un maestro más destacado en dicha ciudad. Tertuliano. Fue un origen africano. Fue un apologista cristiano, representante de la literatura cristiana. Recibió educación en Derecho, Filosofía y Retórica. Ejerció como abogado. Orígenes. Nacido de una familia cristiana. Fue teólogo y padre de la iglesia griega. Escribió alrededor de 800 obras. Escribió una obra célebre contra Celso y exponiendo privilegiado de la gnosis ortodoxa. Orígenes fue el primero en dar tema completo del cristianismo. Jerónimo, nacido de una familia acomodada, entregado a la oración y al ayuno, fue ordenado presbítero. Uno de los grandes teólogos de la época paleo-cristiana. Inició la revisión de la versión latina del Antiguo Testamento, tradujo al latín la Biblia y la Vólgota, su obra crucial. Combatió las herejías y Orígenes y Pelageo. La Reforma. Antes de la llegada de la Reforma, hubieron algunos hombres y grupos reformistas, como los valdenses, de Suiza e Italia. Un grupo que solamente se especializaba en enseñar las Sagradas Escrituras. También en el año 1320 al 1384 llegó Juan Wycliffe de Inglaterra,
un hombre que estaba aportando a la reforma. Fue líder del grupo llamado los Lauradores, crítico, práctico y doctrinal. También llegó por ahí Juan Hus en el 1369 al 1415, quien influyó mucho en la vida de Martín Lutero. También Jerónimo Savonarola en el 1452 y el 1498 de Italia. El Renacimiento fue básicamente un movimiento cultural, mientras que la Reforma que lo seguía fue un movimiento teológico. Ya llegamos a la Reforma y el gran Martín Lutero en el 1483 hasta el 1546. Lutero fue el mayor reformista, quien aportó una enseñanza del Estado hacia las personas. Él promovió que los hogares pudieran tener un centro para que pudieran enseñar a los niños. En su currícula enseñaba Martín Lutero el estudio bíblico, el idioma, la gramática, la retórica, la lógica, la literatura, la poesía, la historia, la música, la gramática y los estudios de la naturaleza. En el año 1497 al año 1560 llegó Felipe Mellington, amigo y colega de Martín Lutero. Él presidió la Universidad de Gutenberg. En esa capacidad exigió que todos los profesores enseñaran de acuerdo al credo apostólico. La adhesión a esos credos le dio a la educación superior una calidad de ofrecer la enseñanza de la verdad. Por el año 1484 al 1531 llegó Ulrico Zwinglio, reformador suizo, que fue un educador en la traducción humanística de Erasmo. Aportó mucho a la reforma. Escribió la Introducción Cristiana, breve, que describió la posición de los pastores de la reforma. El valor educacional mayor del ministerio de Zwinglio se halló en su desarrollo de un instituto teológico. Por el año 1509 al 1564 llegó Juan Calvino, reformador de renombre y conocido. Dejó contribuciones a la educación muy importantes, como llamó a la iglesia a retomar la tarea de la enseñanza a los niños. Fundó la Academia de Ginebra, que incluyó educación para niños y adultos. Expuso una filosofía que indicaba que conocimientos y aprendizajes no son para satisfacer la curiosidad de uno, sino para poder enseñar a otros. Por el año 1505 al 1572 llegó Juan Knox. Fue uno de los fundadores del presbiterianismo. Su contribución al mundo educacional fue promover la idea de que los objetivos de la educación son aprender a leer para que se pueda leer la Biblia, hacer entender a la juventud en las virtudes, preparándolas para ser de utilidad en el mundo y glorificar a Cristo. Establecer un sistema nacional de educación en Escocia, en el cual la Biblia sea el tema principal. El origen de la escuela dominical probablemente tuvo su origen en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, y en 1780 Roberto Raikes, conocido como el padre de la escuela dominical, empezó su trabajo en Inglaterra. Raikes fue un periodista que ofreció unas clases dominicales a los niños de la calle para prevenir el crimen. La idea se difundió rápidamente y otras ciudades inglesas empezaron a formar sus escuelas. Y en 1785, William Fogg formó la primera organización para promover escuelas dominicales. Los propósitos eran prevenir el vicio, y en el año 1797 el movimiento había crecido hasta tener unos 2.500 niños matriculados en Inglaterra. Lo que comenzó como un movimiento para enseñar a los pobres llegó a ser el brazo educacional evangelístico de las iglesias protestantes y evangélicas. Los niños aprendieron a leer el libro de texto que usaba fue la Biblia. Después de 7 años de labor, y en 1787 sus escuelas alcanzaron el número de 20.000 estudiantes. En 1786 se fundó la Sociedad de la Escuela Dominical de la Iglesia de Inglaterra. Y en estos tiempos se ha generalizado en las iglesias cristianas que se dan las escuelas dominicales como para niños y también para adultos. Dios les bendiga, mis hermanos.